Buenos días amigos, soy el Padre Cepeda para Verdad Católica y tenemos aquí el sermón cuarto, el sermón para el domingo cuarto después de Pentecostés. Nos dice en este sermón el apóstol San Pablo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que está por venir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, el apóstol San Pablo, en la epístola de hoy, continúa lo que ya venía diciendo en los capítulos anteriores de esa epístola a los romanos, en donde les va explicando poco a poco que aquellos que caminan conforme a la carne van a perecer y los que caminan conforme al Espíritu van a vivir. Y para animarnos, el apóstol San Pablo, a tomar esta decisión correcta de caminar conforme al Espíritu, en lo que resta de ese capítulo, de esa carta, San Pablo empieza a ir en detalle dentro de las promesas que Dios nos ha hecho. Y dentro de esas promesas encontramos lo que nos dice él en la epístola de hoy, que una vez que se restaure la humanidad en el fin del mundo, con el hombre, también toda la creación se va a restaurar y se va a renovar. Lo cual tiene perfecto sentido. Si el hombre y la mujer, Adán y Eva, eran la cabeza de toda la creación material, cuando ellos caen, toda la creación material sufre con ellos, y por la misma razón, cuando son restaurados, cuando sean restaurados, esa restauración va a traer también grandes bendiciones y va a renovar el orden en las criaturas, en esas criaturas de la creación material que Adán y Eva, es decir, el hombre, gobiernan y manejan, ¿no? Pero cuando vemos en este evangelio, en este domingo pasado, vemos que la epístola de San Pablo habla de esta renovación y luego vemos que el evangelio nos habla de la pesca milagrosa, de la primera pesca milagrosa, cuando nuestro Señor elige a San Pedro. Y podríamos preguntarnos qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tiene que ver el evangelio, qué tiene que ver eso con la resurrección, con el fin del mundo, con lo que nos habla San Pablo, ¿no? Y San Agustín, en su sermón, que está lo numeran como el sermón 250, San Agustín explica esto muy bien. Verás, querido hermano, hubo dos pescas milagrosas de las que leemos en el Evangelio. Una pasó después de la resurrección de nuestro Señor y la otra pasó, como lo leímos hoy, al mismo principio de la vida pública de nuestro Señor. San Agustín nos dice que estas dos pescas significan la Iglesia Católica en diferentes tiempos. La primera pesca significa la Iglesia Católica durante este tiempo de dispensación, digámoslo así. La segunda pesca milagrosa, la que pasa después de la resurrección, representa a la Iglesia en los tiempos de la resurrección, precisamente, en el tiempo de la renovación del que nos habla San Pablo en la epístola. Lo ves esto muy claramente cuando empiezas a distinguir factores en el que estas dos pescas fueron muy distintos. Vemos, por ejemplo, uno de esos factores, la diferencia de lo que nuestro Señor les manda a los apóstoles. En la primera pesca, nuestro Señor les dice a los apóstoles, lanzad la red, ve a lo profundo, le dice a San Pedro, y lanza tu red. No le dice hacia qué lado, simplemente le dice, lanza la red a todos lados. Mientras que en la última pesca, la pesca que se hizo después de la resurrección, nuestro Señor les dice muy claramente, lanzad vuestras redes a la derecha. Eso representa algo muy interesante, querido hermano. Lo que representa es que en estos tiempos la Iglesia lanza sus redes, es decir, abre las puertas a todos, pecadores y justos, a los que están aún arrepintiéndose, a los que ya son santos. Abre sus redes a todos. Y como lo vimos en el Evangelio, al abrir sus redes a todos, que entran todos justos y pecadores, pues entra también gente mala. Y así como San Pedro al pescar todos esos peces, empezó a hundirse la barca por el peso de esos, así también en nuestros tiempos, cuando vemos que en la Iglesia es necesario que se admitan tanto al bueno como al malo, nos pareciera a veces que la Iglesia se está hundiendo, pareciera a veces que hay daño. Y hasta cierto punto, para aquellos que son débiles en la fe, que podríamos ser débiles en la fe, sí hay un daño, porque cuando hay personas que se llaman católicos, pero que obran
como mundanos, que obran abandonando la religión, que obran siguiendo las máximas del mundo, eso hace daño a los buenos católicos. Lo ven y les pesa, lo ven y les duele, lo ven y a veces se sienten tentados a seguir ese mal ejemplo. Y así pues somos como esos peces en esa barca que pareciera que por juntar tantos peces nos estamos hundiendo. ¿Pero por qué permite Dios eso? Vamos a verlo en un momento. Otra gran diferencia de las dos pescas de la iglesia en estos dos tiempos. En la primera pesca, la que leemos en el Evangelio del domingo pasado, vemos que cuando los apóstoles traen estos peces, dice allí, las redes se les estaban rompiendo. ¿Qué son estas rupturas en las redes de la iglesia? Si no es la herejía y el cisma y todas esas cosas que vemos en el día presente, empezando con algo tan terrible como el Vaticano II, pero además Lutero, calvinismo, todo ese tipo de cosas son herejías que entran en la iglesia con esos malos peces, y por esta razón también el bote, la iglesia, se hace frágil, pareciera también que está naufragando, ¿no? Siempre digo pareciera, porque nunca va a naufragar. Y vemos aquí la diferencia en la otra pesca. La otra pesca milagrosa, la que representa a la iglesia en la resurrección, nuestro Señor les dice que echen las redes a la derecha porque son solo los justos los que entran en la iglesia ya. Ya los pecadores estarán separados, los pecadores irán al infierno, los justos irán al cielo. Y nota también qué interesante es que en la segunda pesca milagrosa, la que es después de la resurrección, ya no se dice que las redes están rompiendo, al contrario, dice, a pesar de que había tantos peces, las redes no se rompieron, no se estaban rompiendo. Porque en ese entonces ya la iglesia no tendrá más rupturas, no tendrá más accidentes, no tendrá más herejías, no tendrá más cismas. Hay otra cosa que es muy interesante, de esta distinción entre las dos pescas milagrosas. En la primera pesca, la que leímos hoy, los peces no los nombra nuestro Señor. En el Evangelio no se dice cuántos peces fueron, simplemente se dice que fueron muchos. El número está sin determinarse porque, ahorita vamos a ver por qué. En la segunda pesca nos dice exactamente el número de peces. ¿Por qué no se determina el número de peces en la primera pesca? Y esto es muy interesante porque es la respuesta a la pregunta que hice también. ¿Por qué permite Dios que vengan peces buenos y malos si parece que eso a veces causa daño o que es difícil llevarlo, ¿no? Y bueno, la razón es muy sencilla porque lo dice San Agustín también. Dice él, no desprecies al pecador de hoy porque podría ser tu hermano de mañana. Es decir, no desprecies a la persona que tal vez es malo, da mal ejemplo, es mundano, incluso tal vez a la persona que ahorita no está totalmente en la fe. No lo desprecies porque a lo mejor se puede convertir y al día de mañana esa persona puede ser tu hermano en la fe, ¿no? Por eso es que el número de peces en la primera pesca no está determinado, porque es como si nuestro Señor dijera, no sabemos aquí quiénes son los elegidos todavía porque estoy dando, dice nuestro Señor, estoy dando oportunidad a que se conviertan. Los llamo a todos, pocos son los escogidos, pero ahorita todos tienen la oportunidad de convertirse y así no sabemos quiénes son los que van a acabar siendo verdaderamente entre los elegidos de Dios. En la segunda pesca está el número determinado y es un número muy interesante. Nos dice el Evangelio que eran 153 peces. 153 que es un número que se puede dividir igualmente en 3 para significar que los elegidos en el triunfo de la Iglesia dan gloria a las 3 personas de la Santísima Trinidad. Nota también que interesante que ese número 153 es el número de Aves Marías en tu rosario, en un rosario completo de 15 misterios. Mostrándonos pues cómo a través del Santo Rosario llegamos a la salvación. Cuando ves esto, pues, querido hermano, ves la relación entre la epístola de San Pablo, que habla de la renovación del mundo, y el Evangelio, que nos habla también de esa diferencia entre la iglesia. La iglesia de ahora, de estos tiempos, y la iglesia de la triunfante.
Quiero hablar aquí también de otra cosa muy importante de este evangelio, de los dos. En ambos evangelios vemos que es Pedro quien guía la barca, Pedro. Y nuestro Señor hace énfasis muy claro en entrar a la barca de Pedro, predicar desde allí, y después cuando los manda a pescar, es Pedro el que los guía en ambos casos. Y esto es muy importante. No debemos de dejar, queridos hermanos, que la crisis actual de la iglesia nos provoque a no predicar este punto tan importante, que es la primacía de San Pedro. La primacía de San Pedro y cómo es San Pedro, el Papa, el Santo Padre, quien gobierna la iglesia. Ahorita vivimos en una crisis tremenda en la que yo, en mi opinión, digo, y muchos lo dicen, no tenemos un Santo Padre. Los papas actuales son personas que han apostatado de la fe y al apostatar de la fe pierden su oficio. No lo parece, se visten como si fueran papas, se ponen la sotana y todo, pero no lo son. Pero a pesar de esa crisis, no debemos dejar de predicar la verdad, que es que la iglesia está fundada sobre la primacía de San Pedro, sobre el papado, el Santo Padre, cuando hay uno, y esperamos por eso y luchamos porque haya uno. ¿Cómo sabemos que no es un papa? Y aquí hay una cosa que es muy importante, porque a veces la gente nos dice, es que siempre hubo papas pecadores, ¿por qué criticas al Santo Padre si siempre hubo papas pecadores? Exacto, eso no es el problema, eso no es el problema. ¿Cómo lo sabes? Porque aquí en el Evangelio de hoy, el primero de los papas, él lo dice, yo soy un pecador, dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Así que ese no es el factor, no es porque él sea pecador que decimos, pues ese no debe ser un papa verdadero. ¿Por qué sabes que no es un papa verdadero? Bueno, vamos al Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy nos dice cómo San Pedro estaba trayendo los peces adentro de la barca. ¿Y quiénes son esos peces? Las personas que están fuera de la iglesia. Y San Pedro los trae adentro de la iglesia, adentro de la barca, adentro de la fe. ¿Qué hacen los supuestos papas del día de hoy? ¿Sabes qué es lo que hacen? Es como si fueran en la barca y van las redes sacando allá los peces, sacándolos del paganismo, sacándolos del error, y ellos sacan un cuchillo y cortan la red una y otra vez y les dicen a los peces, sal, no necesitas entrar aquí, no necesitas entrar a esta barca. Quédate en el hinduismo, quédate en el budismo, quédate en el paganismo, no importa. No tienes por qué entrar, no tienes por qué hacerte católico, te puedes salvar donde sea que estés. Eso es lo que estamos viendo en estos días, queridos hermanos. Y así sabes tú que ese no es San Pedro, ese no es un representante de la iglesia, ese es alguien que ha apostatado de la iglesia. Otra razón por la que vemos que estos no son verdaderos papas es porque en el Evangelio dice San Pedro muy claramente, en tu palabra echaré la red. Basándome en tu palabra, Señor, porque tú lo dices, en tu verbo, en tu palabra, lanzaré la red. En otras palabras, el Papa, San Pedro, el sumo pontífice, siempre presenta, enseña, predica, proclama la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Pero vemos que estos papas, después del Vaticano II, no lanzan esa red en la palabra de Cristo. Se dice de Juan Pablo II mucho que Juan Pablo II juntó a la gente, Juan Pablo II llamó a mucha gente, la juntó a la gente. ¿A dónde la juntó? ¿Bajo qué palabra los llamaba? Y vemos que sí predicaba cosas del Evangelio y cosas, pues, ¿cómo puede si no hacer lo que estaba haciendo? Pero lo que lo guiaba, la palabra que lo guiaba era la palabra de la ONU, era la palabra de los masones, era la palabra de los comunistas, era la palabra de muchos organismos así. No de los comunistas de Rusia, tal vez, pero sí de la izquierda del mundo. No echaban la red en la palabra de Cristo, echaban la red en las palabras del mundo, las palabras de los organismos del mundo y del demonio, hemos de decirlo como es. Y así sabemos, pues, que no eran Pedro. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, sin embargo, nos da también una lección muy importante personal a nosotros. Y es, basándonos en esto precisamente que acabo de decir. San Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Es decir, obedeciendo tu palabra y tu mandato. Piensa en eso. Cuando leas los Evangelios, ten mucho cuidado
de no pasar por ligero esas cosas que a veces son muy importantes, detalles. Los evangelistas escribieron muy poco, te escribieron apenas lo necesario para que tú después te imagines, medites y veas qué es lo que estaba pasando. Aquí, por ejemplo, dice pues que nuestro Señor les dice que vayan a pescar otra vez. Piensa lo que es eso. Imagínate que ellos eran pescadores muy experimentados, ya saben ellos dónde están los peces, ya saben cómo se maneja esto. Han estado pescando toda la noche. Son hombres que están frustrados, enojados, cansados, sin dormir. Seguramente la predicación de nuestro Señor calmó sus corazones, pero eran humanos. Y así un pescador que acabas de pescar toda la noche y ya viste que no hay peces, lo sabes muy bien, y llegas afuera y te dice alguien, sal a pescar otra vez, tú dirías, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, claro que no. Yo sé muy bien, ya vi, ya traté, no hay pescados ahora. El puro acto de que San Pedro haya salido y haya echado otra vez la red era un acto en sí mismo, un gran acto de fe. Muchas veces, querido hermano, nuestro Señor te va a hablar en formas que parecen irracionales, repetitivas, absurdas. Muchas veces a ti también te va a mandar algo o te va a decir algo que parece muy difícil, contradictorio, pesado. Las más de las veces, este mandamiento va a ser como el que le dijo San Pedro, algo que te dice, sepárate del mundo, lánzate fuera del mundo, sepárate de tu vida, tal vez, de las cosas que te gustan. Ve a lo profundo, como le dijo a San Pedro. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos esas inspiraciones de Dios, de escucharlas. No vaya a ser que las dejemos pasar. Imagínate qué hubiera sido de San Pedro si hubiera dejado pasar esta inspiración. ¿Quién hubiera sabido su nombre ni siquiera? ¿Habría salvado su alma? Tal vez él hubiera sido dentro de aquellos que estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Tal vez él hubiera sido de los que persiguieron a nuestro Señor. Si en ese momento de la pesca nuestro Señor le hubiera dicho, sal a lo alto y pesca de nuevo, y San Pedro le hubiera dicho, no, estás loco, no, es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo hice. No. Todo hubiera cambiado. Toda su vida hubiera cambiado. Pero porque lo hizo, y una cosa muy pequeña que nuestro Señor le dijo, ve a pescar. Y él obedeció en esa cosa pequeña. Y ve cómo nuestro Señor le da gracias y gracias y gracias y gracias tan grandes, tan enormes, que él nunca se hubiera imaginado. El ser discípulo de Cristo, y luego el ser sacerdote, y luego el ser obispo, y luego ser el primer papa, y luego ser el mártir papa. Qué increíble todas las gracias que empezaron con una pequeña inspiración, con un pequeño mandato, de algo muy trivial. Habrán momentos en tu vida también en que Dios te va a dar esa palabra y no va a ser algo espectacular, no va a ser algo muy grandioso. Vas a estar cansado, vas a estar frustrado, vas a estar enojado, te vas a sentir tal vez como un fracaso, pero te llegará una inspiración, un llamado a hacer algo. Y en ese momento, ten cuidado de hacerlo. Ten cuidado de ponerlo en práctica. Como dice el Evangelio de hoy, en la palabra de Dios, ve y haz ese deber cotidiano, trivial, lo que quieras, pero te garantizo, te aseguro, que a partir de ese deber Dios te dará más y más gracias, tan grandes que tú ni te las podrías imaginar. Hoy, querido hermano, haz esa resolución de responder a esas inspiraciones como San Pedro respondió, con fidelidad al llamado y a la voz de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.